Nos plantean este problema. Bienvenidos a la clase ahora. Vamos a trabajar un pequeño problemita que nos plantean sobre ángulos. ¿Pero de qué trata? Veamos el enunciado del problema que nos plantea. Dice: un árbol crece verticalmente en la ladera que forma un ángulo de 35 grados con la horizontal. Dice: ¿cuál es la medida del ángulo A del árbol respecto a la ladera? ¿Y cuál es la medida del ángulo B? Explica. Bien, entonces aquí me está pidiendo de alguna manera una conclusión. Es un problema interesante porque nos piden calcular dos ángulos muy distintos. Bueno, entonces me dicen que aquí hay un pequeño ángulo. Para esto yo voy a recordar un poquito algunos conceptos de ángulos que les voy a mencionar ahora, como el concepto de ángulo complementario y el concepto de ángulo suplementario. Recordemos un poco. Un ángulo complementario es aquel cuya suma es igual a 90 grados. Pueden ser dos o más ángulos. Y en el caso de los ángulos suplementarios, son aquellos cuya suma es 180. De igual forma que en el caso de los complementarios, la suma es de dos o más ángulos. Muy bien, una vez mencionado esto, pues iniciemos con la solución de nuestro problema. Nos piden, por ejemplo, el valor del ángulo. Voy a tacharlo por aquí. Nos pide el ángulo A, ¿ok? Es decir, este que está por acá, que se forma con la ladera. Ahí lo voy a marcar ligeramente. Ahí está, marcadito. Muy bien. Esta línea que tenemos aquí es nuestra ladera. Y tenemos este otro ángulo que nos permite, que nos dan, es el ángulo de 35. Vean que tenemos dos ángulos al final que se están considerando, que es el de 35 y el ángulo A. Entonces, de ellos me voy yo a apoyar para poder calcular el valor del ángulo faltante. Entonces, puedo decir que el ángulo A lo voy a definir así: el ángulo A más 35 grados, que es el otro ángulo, es igual a 90 grados. Por lo que yo mencioné anteriormente, en un inicio, ¿no?, que hablamos sobre ángulos complementarios. En este caso, estos dos ángulos son complementarios. ¿Por qué? Porque si yo pudiera, por ejemplo, voy a mostrar aquí brevemente, yo pudiera trazar una línea de acá hacia acá, yo vería que aquí se forma con la ladera un ángulo de 90 grados. ¿Ah? Entonces, en base a eso, yo voy a tomar esta consideración. Muy bien, con esta consideración ya me es posible determinar el valor del ángulo A. ¿Cómo le haremos? Pues bueno, voy a trasladar este 35, lo voy a mover hacia este otro lado, ya saben, pues propiamente realizando la operación contraria. Ubico que 35, el ángulo A, perdón, será igual a 90 grados, que no se movió, ahí está del otro lado, menos 35. ¿Por qué? Recuerden que se traslada realizando la operación contraria o en su momento también cambiando su signo. Entonces determinemos ahora el ángulo A. El ángulo A es igual a 90 menos 35, que es igual a 55 grados. Muy bien. Entonces, de esta manera yo ya he determinado cuál es el valor del ángulo A. ¿Por qué? Porque se está formando un ángulo entre 35 con el árbol y la ladera de 90 grados. Ok. Ahora me piden algo similar, pero ahora es el caso del ángulo B. Bien, ahora es el ángulo A más el ángulo B. Ahora pasa algo. Voy a mostrarlo aquí. Vamos a quitar primero este que ya lo usamos para no confundirnos. Vamos a quitar este pedacito y vamos a hacer la referencia. Es el ángulo aquí que acabamos de calcular hasta acá, vean.
hasta acá. Entonces, en este caso, el ángulo A y el ángulo B, ambos son suplementarios. ¿Por qué son suplementarios? Porque ambos forman un ángulo o suman 180 grados. Entonces yo puedo decir, sin temor a equivocarme, que el ángulo A más el ángulo B suman 180 grados. Muy bien. Aquí lo tengo. Nosotros ya hemos calculado previamente el valor del ángulo A, entonces vamos a reemplazar ese valor. Tenemos que el ángulo A obtuvimos que tiene un valor de 55 grados, más el ángulo B equivale a 180 grados. Correctísimo. Ahora bien, vamos a calcular a B. Al desplazar el 55 lo trasladamos hacia el otro lado sin ningún problema, realizamos la operación contraria. Entonces tenemos que el ángulo B es igual a 180 grados menos 55 grados, que es el valor que obtuvimos del ángulo A. Ya está. Entonces el ángulo B tiene un valor de ¿cuánto? Vamos a hacer nuestra operación final. El ángulo B mide 125 grados. Muy bien, muchachos. Entonces hemos calculado el valor de dos ángulos que nos pedían, el ángulo A y el ángulo B. ¿En base a qué? A los conceptos de ángulos complementarios, aquellos ángulos cuya suma es 90 grados. Y ángulos suplementarios, aquellos cuya suma es de 180 grados.